Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al apartado 5 del tema 6, en el cual vamos a hablar de las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa tras la crisis del siglo XIV. En este apartado vamos a ver tres bloques en el cual vamos a hablar del auge de la burguesía, de esa parte de la sociedad medieval que poco a poco irá ganando poder. Vamos a hablar de los diferentes avances en el ámbito económico, en el ámbito de la agricultura, de la artesanía y de los intercambios comerciales que se producen entre los siglos XV y XVI. Y finalmente los nuevos instrumentos económicos. En este tema hemos visto que se producen esas exploraciones marítimas que dan lugar a un descubrimiento muy importante que fue el del continente americano. El inicio de estas rutas comerciales a través del Atlántico generó que hubiesen nuevos instrumentos económicos que vamos a desarrollar en el último de los bloques. ¿De acuerdo? Bien, para empezar vamos a hacer una pequeña introducción de este apartado, ya que estuvimos viendo en el tema anterior que hubo una crisis en el siglo XIV que dejó bastante devastado el continente europeo. Problemas en la agricultura, problemas, diferentes enfrentamientos y guerras, así como problemas también con el tema de la peste, ¿vale? Una de las peores epidemias que ha sufrido el continente europeo y que dejó a la población bastante trastocada. Tras la crisis demográfica de este siglo pasado, del siglo XIV, la población empezó a notar un poco de recuperación, volvió a recuperarse, ¿de acuerdo? La natalidad y la mortalidad continuaron elevadas, sin embargo, la población, por tanto, creció lentamente. En el 1500, de hecho, casi se había alcanzado en Europa el número de habitantes que había antes de la peste negra, gracias a la menor virulencia, sobre todo producida por las diferentes olas de la peste. Es decir, la peste continuó estando presente en el continente europeo. Sin embargo, la peste pues, fue menos cruenta, menos dura que en la primera ola, en la primera epidemia. ¿De acuerdo? Todo eso también está vinculado a una mejora alimentación de la población, que pudo resistir mejor estas embestidas de la peste. ¿De acuerdo? Bien, para empezar en el primer apartado vamos a hablar del auge de la burguesía. Hemos dicho que en este apartado vamos a hablar por qué un grupo social que había pertenecido dentro de la sociedad estamental. Recordad que la burguesía formaba parte de esa sociedad medieval que conocemos como la sociedad estamental. Recordad que eran grupos cerrados a los cuales era muy difícil cambiar, pasar de uno a otro. Es decir, si eras burgués no podías acceder a la nobleza. Sin embargo, en este momento lo que vamos a ver es algo muy curioso. ¿De acuerdo? La burguesía, como ya sabéis, pertenecía al estamento no privilegiado. Recordad que el estamento privilegiado eran los nobles y el clero, y el rey estaba por encima de la sociedad, ¿vale? Y el resto de la población, campesinos, artesanos y comerciantes, que eran esa burguesía, pertenecían al estamento no privilegiado. Sin embargo, la burguesía, en esta etapa, a partir del siglo XIV, vamos a ver cómo va ganando cada vez más poder, ¿de acuerdo? Estamos hablando sobre todo de una burguesía que cada vez va ganando más dinero. Eh, Concretamente estaríamos hablando de grandes banqueros o comerciantes con grandes fortunas, que poco a poco, debido a esa acumulación de dinero, vamos a ver cómo van a empezar a emparentarse con la nobleza, ¿de acuerdo? A relacionarse cada vez más e incluso algunos de ellos a tener algunos títulos nobiliarios. Sin embargo, los artesanos, los pequeños artesanos que tenían un pequeño taller, los pequeños comerciantes seguían viviendo de manera modesta. Pero ya estamos viendo un cambio, ya estamos viendo cómo hay una parte de la burguesía que vamos a conocer como la alta burguesía, poco a poco se va a ir emparentando y va adoptando un poquito el modo de vida de los nobles, ¿de acuerdo? Y bueno, por debajo seguimos teniendo a los pobres campesinos que seguían soportando unas duras condiciones de vida. Vale, el segundo bloque vamos a hablar de esta época como una época de prosperidad económica. Tras la crisis del siglo XIV, estaríamos hablando de los siglos XV y XVI, se produce una nueva época de prosperidad en la economía. Vamos a desarrollar los tres sectores económicos. En primer lugar, ¿qué pasó con la agricultura? La agricultura destacó ya que tras la guerra, tras las guerras, los problemas con la agricultura y con la peste negra, tras esa pérdida de población y ese crecimiento posterior que se produce de la población, tras esa peste, esto provocaría, el aumento de la población provocaría
que hubiese un incremento de la necesidad de los alimentos. Es decir, cuantas más personas, ese aumento de población generó que poco a poco se necesitara cada vez más alimentos para alimentar a la población. Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo exactamente lo mismo que se hizo durante el siglo XII. En este caso, lo que hicieron fue aumentar la producción agrícola mediante la explotación de nuevas tierras. Es decir, ¿qué es lo que hicieron? Poco a poco fueron cultivando más territorio. ¿Vale? En el siglo XII estuvimos viendo que se tomó la decisión de desecar muchos pantanos, de talar muchos bosques, y digamos que esta fue la tendencia que se siguió tras el siglo XIV. En el ámbito de la artesanía, vamos a ver que ese aumento de la población va a generar una mayor demanda, es decir, una mayor necesidad de productos artesanos, ¿vale? De productos que provienen de la artesanía. Como hay más personas que van a necesitar herramientas, hay más personas que van a necesitar ropa y elementos que están manufacturados a través del trabajo de la artesanía. Finalmente, el comercio. ¿Qué pasó con el comercio? La apertura. En este momento se produce la apertura del comercio del Mediterráneo. Después del final de las cruzadas y la apertura del comercio en este mar tan conocido por los europeos, digamos que permitió relajarse un poquito y poder comerciar un poquito más con Oriente. Europa pudo volver a comerciar con este mar tan conocido por los europeos. Pero además a esto hay que unirle los nuevos descubrimientos que se realizan tanto los españoles como los portugueses a través de esas nuevas rutas comerciales y que potenciaron, hicieron eh, más importante todavía los intercambios comerciales. Como vemos, en esta etapa ya dejamos de ver cada vez la importancia de la agricultura y digamos que la balanza se decanta cada vez más hacia el comercio. El comercio va ganando cada vez más peso y los intercambios comerciales a larga distancia. En este caso vamos a ver que esa apertura del comercio por el Atlántico, del comercio con el nuevo continente americano, supuso una apertura y una creación de nuevos puertos que cada vez van a ser más importantes en este comercio. Estamos hablando de las ciudades de Londres y Amberes, entre otras muchas, ¿vale? Que estarían centradas y experimentarían un gran crecimiento debido a este comercio con los nuevos territorios encontrados a través de la ruta del Atlántico. Bien, finalmente vamos a hablar algo relacionado con lo anterior que hemos visto, es decir, la creación de una serie de nuevos instrumentos económicos. ¿Por qué se producen estos nuevos descubrimientos, estos nuevos instrumentos? Bueno, básicamente tras el descubrimiento de América, como hablábamos anteriormente, y las nuevas rutas hacia Asia, bordeando África, eh, como sin duda sabréis, estas expediciones costaban mucho dinero, ¿vale? Requerían unas grandes inversiones de capital. Estamos hablando de unas cantidades grandes de dinero, de una cantidad muy grande de productos necesarios para llevar a cabo esa expedición, de tripulación. Todo eso requería mucha inversión, mucho capital. ¿Vale? Además, las expediciones comerciales no estaban exentas de riesgos. Entre ellas estarían el padecer un naufragio, quedarse sin embarcación y perderse o morir en el intento. Y otro de los problemas que solía haber en aquella época, con esa expansión del comercio, eran los ataques de piratas, ¿vale? Que muchas veces lo que hacían era atacar, secuestrar ese barco y secuestrar la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, ante esa situación, ante esa gran inversión que se tenía que hacer y ante los peligros que generaba esta expedición, estas expediciones, los comerciantes tomaron una decisión. Los comerciantes, con el objetivo de poder pagar estas expediciones, lo que hicieron fue asociarse en una serie de compañías mercantiles, que no es más ni menos que eso, una asociación de comerciantes. Cuando se juntaban diferentes comerciantes, diferentes mercaderes, con el objetivo de poder compartir los gastos necesarios para poder desarrollar esa expedición. De manera que esa asociación permitía compartir tanto los beneficios, si la expedición salía bien y no sufría ninguno de estos problemas que os he mencionado antes, o también tendrían que sufrir, tendrían que hacer frente a las diferentes pérdidas que generaba esa expedición en caso de que saliera mal. ¿De acuerdo? Para este tipo de opciones se crearon una serie de instrumentos económicos. ¿Cuáles son esos nuevos instrumentos económicos? Sin duda os sonarán del tema anterior. Estamos hablando del crecimiento del sector bancario. Los banqueros, aquellas personas que tenían mucho dinero,
en la Edad Media, o bueno, en la Edad Moderna, ya estamos en la Edad Moderna, facilitaron el crédito a los comerciantes. Un crédito, como sabéis, es adelantar, es una técnica bancaria que consiste en adelantar una cantidad de dinero a cambio de devolverla después con un interés, ¿vale? Se tenía que pagar un dinero de más que teníamos que devolver, ¿vale? A cambio de que él nos hubiese prestado dinero. ¿Vale? Entonces, en ese momento, con esas expediciones comerciales, los banqueros facilitaron el crédito, el prestar dinero, a los comerciantes. Y además se extendió otros nuevos instrumentos económicos. Estamos hablando, por ejemplo, de los cheques. Los cheques estaríamos hablando era una especie de orden de pago contra un depósito bancario, ¿vale? Y esto es básicamente, ¿qué es lo que se hacía? Era un papel que se daba con el objetivo de cobrar en cualquier delegación del banco en el cual se había depositado el dinero. ¿De acuerdo? También estamos hablando de otro instrumento, como es el caso de las letras de cambio, que vimos en el tema anterior. Se trataba de un documento que podía emplearse como medio de pago en una transacción comercial y se hacía a través de un banco en un lugar y fechas distintos a los de origen, ¿no? Con este objetivo, básicamente, con estos nuevos instrumentos económicos, lo que se pretendía era evitar el uso del dinero en efectivo. Recordad que la gente viajaba a diferentes ciudades y en cada una de esas ciudades había moneda propia. Por lo tanto, estos nuevos instrumentos permitieron agilizar y dinamizar mucho más el comercio. Como os decía, la actividad bancaria, por lo tanto, tras la utilización de estos nuevos instrumentos económicos, la actividad bancaria fue adquiriendo cada vez mayor importancia. Y empezaron a destacar algunas familias en el ámbito privado, familias que tenían mucho dinero, familias adineradas. Estaríamos hablando en el caso en Italia, la familia Medici, la familia Spinola y la familia Borromei. Y en el caso de Alemania estaríamos hablando de familias como los Fugger y los Welser. ¿De acuerdo? A partir del siglo XV, sin embargo, se produce una nueva innovación en el ámbito bancario, ya que empiezan a surgir los bancos de carácter público. Hasta el momento, esta actividad bancaria estaba realizada por familias que tenían dinero, por lo tanto era una actividad privada, particular. Pero viendo esa importancia que iba adquiriendo la actividad bancaria, se tomó la decisión, algunas ciudades tomaron la decisión de crear unos bancos públicos. Y es el caso de la Taula de Canvi de Barcelona, que sería el primero en todo el continente europeo. ¿De acuerdo? Bien, en esta imagen podemos ver una representación de uno de esos banqueros privados, estaríamos hablando de Jacob Fugger, ¿vale? El cual le prestó mucho dinero al emperador Carlos I de España y V de Alemania, ¿vale? Pero en esta imagen vemos cómo Fugger está quemando esos documentos de la deuda que había contraído Carlos I con este banquero, digamos, con el objetivo de ganar cada vez más poder, obtener títulos nobiliarios, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema 6, las expediciones marítimas. Un saludo a todos.